Bien amigos, estamos a continuación con la señora Ana González, que es coordinadora de la Secretaría de Personas Adultas Mayores de APDH, integrante o referente de la Tercera en Lucha y del Frente de Personas Mayores en Argentina. Buenos días, buenas tardes Ana. Quería preguntarte principalmente, primero, ¿qué es APDH para que la gente entienda que a qué me refiero cuando digo APDH? Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto de estar con vos, Luisa, y con los compañeros. Como bien vos dijiste, mi nombre es Ana González, yo soy secretaria coordinadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, uno de los primeros organismos de derechos humanos creado en diciembre del 75, y que ha tenido desde ese momento hasta ahora un gran trabajo, pasando por momentos muy oscuros de la historia argentina, en defensa de los derechos humanos. Y luego de la dictadura militar, se ha abocado a llevar a cabo y sostener las denuncias, las querellas y mantener abiertos los juicios contra los criminales de la última dictadura militar. Más allá de eso, APDH trabaja a lo largo y a lo ancho de todo el país, teniendo 33 regionales que actúan territorialmente, más secretarías temáticas que defienden y luchan por la ampliación y la mantención de los derechos humanos en todos los aspectos, ya sea en la educación, en la salud mental, en las personas adultas mayores, género, niñez, adolescencia, violencia institucional, o sea, un montón de temas que se trabajan constantemente en la PDH, y que históricamente tienen digamos, como un respaldo muy importante, a nivel teórico y a nivel de reconocimiento como organismo de derechos humanos. Un gran trabajo, indudablemente, el que han tenido hasta ahora y el que siguen teniendo. Vos estás en la Secretaría de Adultos Mayores. ¿Cómo es el asunto con los adultos mayores acá en Argentina? Sabemos que ustedes están trabajando en eso y te quiero preguntar eso. Bueno, en realidad nosotros nos nombramos personas adultas mayores por el tema del género de la denominación, ¿sí? Para que no sea un inclusivo de masculino únicamente. Por eso nuestra secretaría se llama Secretaría de Personas Adultas Mayores, de PAM, decimos nosotros. Bueno, empezamos este trabajo hace casi ya 4 años, reflotamos la secretaría. Y tenemos, bueno, un panorama muy diverso. Estuvimos con mucha movilización y en lucha durante los 4 años del gobierno de Cambiemos, que cercenó brutalmente los derechos, intervino en el sistema previsional de una forma salvaje, quitándole derechos adquiridos a los jubilados y pensionados, degradando sus salarios, bueno, llevando a casi al 60% de los jubilados y pensionados bajo del nivel de pobreza. Durante todo ese tiempo estuvimos demandando, luchando por eso, y con escasos, por supuesto, con escasos resultados. Con el cambio de gobierno se avisora un cambio. Suponemos que todavía faltan varios cambios a los cuales nosotros reclamamos, que son el levantamiento de la PUAM, por ejemplo, ese invento del gobierno de Cambiemos que es ilegal, porque propone un salario que está por debajo del salario mínimo, o sea, una ilegalidad absoluta. Y además es un beneficio que no se hereda, o sea que las personas que cobran la PUAM, cuando fallecen, sus familiares no pueden heredar esa pensión. O sea, es una cosa bastante macabra. Bueno, también luchamos contra
el apoderamiento de los fondos de los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en su momento. Queremos que lo hagan, digamos, que quede establecido por ley que esos fondos son intangibles, o sea que no se pueden tocar, para que no ocurra lo que ocurrió en las últimas décadas, que la caja previsional fue la variable de ajuste de las políticas neoliberales en el país a partir de la última dictadura. Y bueno, y hay un montón de cosas por mejorar en el aspecto, digamos, práctico, sobre las coberturas de salud en los distintos lugares del país, sobre el acceso a la posibilidad del cobro de las jubilaciones. Pero creemos desde la Secretaría que todo esto tiene también un trabajo que se tiene que hacer, porque no es casualidad que estas cosas pasen y pasen alegremente sin que haya ningún tipo de, digamos, de reacción. Así que si vos querés, Luisa, yo te puedo contar en qué ejes trabajamos en la Secretaría, al mismo tiempo que estamos luchando por todas estas demandas y por todos los casos que se nos presentan diariamente. Así que si a vos te parece bien, yo puedo hablar un poquito de los ejes que trabajamos en la Secretaría, que nos parece que es fundamental para poder revertir la situación de los jubilados. Me parece perfecto, me gustaría que hables acerca de la convención, cómo adhirió Argentina y los ejes que ustedes tienen para trabajar. Me parece bárbaro. Bueno, en cuanto a la convención, te digo que la Convención Interamericana en Defensa de los Derechos Humanos de Personas Adultas Mayores se empezó a trabajar en la Argentina desde el año 2015 y finalmente se aprobó en el año, creo que fue 2017, cuando Argentina adhiere a la Convención Internacional. Bueno, que es una convención que deja explícito cuáles son todos los derechos humanos de las personas adultas mayores en todos sus aspectos, que tienen que ver con la salud, con la educación, con la representación, con el derecho a la expresión. Bueno, es muy, muy larga, muy explícita. Y es un acuerdo supraconstitucional, o sea, es un acuerdo que tiene la obligación los gobiernos de Argentina de hacer cumplir. Por otra parte, los derechos humanos son derechos que son obligatorios, son inquebrantables, son indivisibles y son progresivos. Con esa definición dejamos en claro que nunca puede haber una reducción de derechos, que los derechos siempre son en pos de ser ampliados, por eso son progresivos y son obligatorios. Nadie puede decir los cumplo o no los cumplo, ningún gobierno, ninguna organización, o los cumplo ahora y después no, o no los cumplo o los cumpliré después. Esto es así, es la definición de derechos humanos, que tiene que quedar bastante clara como para que la gente, digamos, la aprenda, se la haga propia, ¿no? Bueno, más allá de eso, yo creo que este cumplimiento de los derechos humanos tiene que ver con un paradigma que es el que funciona dentro de la sociedad, que permite que estos derechos humanos de las personas adultas mayores se vulneren tan fácilmente, no haya ninguna reacción ni ninguna oposición y que se dé aval desde distintas organizaciones, partidos políticos, para que los mismos sean vulnerados. Nosotros creemos que esto es producto de un viejo paradigma que hay que cambiar y que tiene que ver con tres ejes fundamentales. Primero, la invisibilización del sector. Este es un sector que nosotros preferimos decir que no es que está discriminado, sino que directamente está invisibilizado. Esto, si uno se toma el trabajo de verlo prácticamente, lo puede observar. Es muy difícil conseguir datos estadísticos, por ejemplo, de cuántas personas adultas mayores no tienen vivienda o cuántas personas adultas mayores, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires están en situación de calle. O sea, no hay datos desagregados, ¿sí? Porque no existimos prácticamente como sector. Nada más, pero cuando quieren tomar los fondos de las cajas previsionales. Ese sería uno de los ejes con los cuales nosotros trabajamos, la invisibilización.
Y por otro lado, esa invisibilización permite que seamos un sector pasivo, digamos, un actor pasivo que lo único que hacemos es recibir políticas públicas, que es lo que le viene muy bien al sistema. Nosotros creemos que nosotros somos un sector político activo y que por eso nos tenemos que movilizar en pos del reclamo y el cumplimiento de nuestros derechos. Si esto fuese así, otro sería el cantar. El segundo eje es el eje de la representación, y es que nosotros como sector no estamos representados directamente en los espacios donde se definen las políticas públicas y se decide nuestro destino. Como decimos nosotros, lamentablemente, o sea, uno puede, como persona adulta mayor, tener algún registro de lo que es la niñez, de lo que es la juventud, lo que es la adultez, porque en realidad hemos pasado por esa etapa, pero la etapa esta que estamos viviendo nosotros, la experiencia la tenemos nosotros, nadie más. Entonces es muy difícil que se pueda hablar desde fuera sin tener conocimiento. Por eso nosotros queremos hablar nosotros, no queremos que hablen por nosotros. Y por eso creemos que es fundamental nuestra representación en los espacios donde se hace sumamente necesaria y que en realidad en muy pocos lugares existe en este momento. Y el tercer eje, que también es muy importante, es el tema de la autopercepción. Cómo las personas adultas mayores que están en espacios de poder, en espacios de visibilidad, en espacios de, podríamos decir, de prestigio social, que son adultas mayores, no se reconocen como tales. Entonces, al no reconocerse como tales, de ninguna manera van a luchar por los intereses y las demandas del sector. Esto queda muy claro si nosotros pensamos que la composición de la Cámara de Senadores, por lo menos hasta el recambio que hubo, el 90% de los senadores tenían más de 60 años. Entonces, ¿cómo se explica que hayan votado todo lo que votaron en contra del sector de personas adultas mayores? Porque no se consideran como tales. Entonces hay que hacer un trabajo muy grande para que nosotros seamos visibles, para que dejen de infantilizarnos, ¿sí? Para que dejen de nombrarnos de maneras que tienen un falso paternalismo. Nosotros no somos abuelos de nadie, solamente de nuestros nietos los que tenemos nietos. No somos padres de nadie, solamente nuestros hijos los que tenemos hijos. Algunos no tenemos hijos, otros no tenemos nietos, algunos somos heterosexuales, otros somos homosexuales, otros somos de otros géneros. Nosotros somos muy diversos y de ninguna manera necesitamos que nos cobijen bajo un ala de falso paternalismo. Somos actores políticos activos, somos una generación que muchos somos hijos de los pañuelos blancos y madre de los pañuelos verdes o padre de los pañuelos verdes. Tenemos un compromiso y creemos que este es el camino para que después no sucedan las violaciones a los derechos humanos del sector que se producen en forma permanente. Excelente tu respuesta, Ana, de verdad admirable aparte. ¿Cómo hace una persona que ve vulnerado su derecho para denunciar esto? ¿Con quién se conecta? ¿Cómo pone en evidencia su situación? ¿Qué puede hacer la persona? Por ejemplo, para conectarse con ustedes, por ejemplo. Mira, primero voy a dar una respuesta general. Cuando uno le vulnera el derecho, en general no es el único al cual le vulneran el derecho. Y uno cuando quiere conseguir una respuesta individual se torna muy difícil. O sea, entonces lo que nosotros siempre pensamos es que uno tiene que referirse a algún colectivo primero, ¿sí? Alguna agrupación, algún colectivo, llevar la inquietud ahí y movilizar, porque seguramente se va a encontrar con que no es el único al cual están vulnerando ese derecho. Entonces la fuerza para la demanda, la fuerza para la querella, para lo que fuere, es totalmente diferente si yo adopto un camino individual que si adopto un camino colectivo. En cuanto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos,
La gente se puede comunicar vía correo, porque en este momento, por supuesto, nosotros tenemos las oficinas centrales cerradas, entonces la comunicación telefónica no está funcionando. Se pueden comunicar por correo o pueden entrar en la página web y dirigirse a alguna de las regionales, si es que estos compañeros o la persona que reclama está en alguna provincia y si hay regional en esa provincia, pero si no, se pueden dirigir al correo de la Secretaría de Personas Adultas Mayores y nosotros ahí recibimos casos y demandas que en general podemos solucionar, evacuar o por lo menos redirigir para encontrar una solución. Pero vuelvo a repetir, si nosotros miramos con mirada política esto, no son casos individuales. Esta vulneración de derechos es una vulneración de derechos colectiva. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es referirnos colectivamente para la demanda de estos derechos. Bien, gracias. Vos sabés que nuestro programa es un programa dedicado exclusivamente a adultos mayores. Nosotros queremos hacer conocer la convención, queremos que el adulto mayor conozca cuáles son sus derechos, porque uno para hacer un reclamo tiene que primero saber su derecho y ver si se le está vulnerando ese derecho. Así que nos queremos mantener en contacto con ustedes, queremos que ustedes tengan en cuenta que pueden contar con nosotros también acá en el Alto Valle de Río Negro, en Neuquén, para decir lo que tengan que decir, comentar lo que tengan que comentar. Estamos a disposición de ustedes. Creemos en esta lucha, creemos que esto se puede mejorar, creemos que realmente hay que luchar para que las cosas sean mejores. Como vos decís, los derechos van en aumento, no en disminución. Y no podemos permitir que disminuyan ni que se queden estancos. Otra cosa que te quiero preguntar, que me expliques en dos o tres párrafos, ¿qué es la tercera en lucha? ¿Qué es el Frente de Personas Mayores? Y ¿cómo hace la gente para adherir? Si son movimientos nacionales, grupos nacionales. Por favor, ¿me podrías decir eso? Bueno, Luisa, te cuento, la tercera en lucha, de la cual yo soy una de las referentes, es una agrupación de jubilados que nació en el 2017 al fragor de la lucha contra las políticas del gobierno de Cambiemos. Es una agrupación en la cual integran compañeros de Capital, pero también tenemos compañeros de la provincia de Buenos Aires, compañeros de Mendoza y compañeros de Córdoba. Y la idea es que se federalice más. Interactuamos mucho virtualmente y siempre lo hicimos, antes de la pandemia también, por el tipo de composición. Y formamos parte del Frente de Personas Mayores, que es un frente que también abarca distintas regiones del país, que se creó en Capital Federal por el año 2016 y que se fue conformando a medida que luchábamos y estábamos en la calle y en las redes peticionando por nuestros derechos. El que quiere acercarse a la tercera en lucha puede hacerlo a través del Facebook, mandando un mensaje a Facebook y dejando su contacto, que será recibido. Y si no, se comunican con los oyentes de la radio y dejan su contacto y nosotros nos pondremos en contacto vía WhatsApp con los compañeros que quieran sumarse. Y lo mismo, de esta misma manera, le podemos dar entrada al Frente de Personas Mayores. La idea es que todas estas agrupaciones y movimientos crezcan y se potencien, porque esa es una parte inevitable e imprescindible para poder empezar a cambiar las cosas como se debe. Así que, por otro lado, saludo a todos los compañeros del Alto Valle, los abrazo con el corazón y lo que les digo es que sigamos cuidándonos,
que lo más importante para la lucha es estar con vida y sano. Entonces, que nos cuidemos y que no bajemos los brazos, porque tenemos que tomar conciencia de que somos muchos y estamos en distintos lugares, pero que todos tenemos el mismo afán, la misma idea, las mismas energías y las mismas ganas de luchar para tener una vida digna para uno, pero también para todos los demás. También pueden tomar contacto, me olvidaba, en las redes de La Tercera en Lucha, o sea, a través del Twitter y del Instagram. Perfecto, Ana, me parece excelente. Nosotros en el interior siempre decimos, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, es hora que nos pongamos en contacto también nosotros con ese Dios que atiende en Buenos Aires. Por ahí lo hacemos bajar un poco a las provincias. Yo te agradezco mucho la entrevista, todas las explicaciones que diste y bueno, como te dije, estamos a disposición de ustedes y vamos a difundir todo esto y vamos a seguir nosotros también luchando por nuestros derechos y por visibilizarnos, como dijiste vos, que es uno de los ejes, para que nos conozcan y para que sepan que estamos, que existimos y que vamos a luchar por nuestros derechos.